Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro, en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Con mucha alegría estamos iniciando un nuevo programa junto a usted. Gracias, como siempre, por acompañarnos y gracias, como siempre, a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto. Sargent Chile, Summit Agro, Point Carosi, mil gracias por estar con nosotros y a ustedes los quiero invitar para que también nos acompañen durante las próximas 2 horas porque tenemos 4 entrevistas muy interesantes. Hoy queremos partir este programa conversando sobre el proyecto Cultiva Sustentable RM o Región Metropolitana, una innovadora iniciativa que busca potenciar la producción de frutillas, fíjense, en la región mediante prácticas agrícolas sostenibles, tecnologías avanzadas y un manejo integrado fitosanitario. Vamos a hablar sobre los desafíos, beneficios y proyecciones de este programa que impactará directamente a los agricultores locales. Y para ello estamos con Montserrat Candia, Seremi de Agricultura de la región metropolitana. Montserrat, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al Agro. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Estamos muy contentos, Verónica, de poder comentar en este espacio tan destacado de este proyecto que hoy en día nos reúne y poder también dar buenas noticias en torno a lo que es la producción de frutillas en la región metropolitana. Así que muy contenta. A ver, cuéntanos, ¿qué significa para la región metropolitana primero contar con un proyecto como Cultiva Sustentable? Bueno, el programa este PDT, ¿verdad? Es un programa de difusión de manejo integrado fitosanitario para el cultivo de la frutilla, específicamente en lo que es la comuna de San Pedro de Milipilla, que está en la provincia del ¿Ya? mismo nombre. Es un programa que nace justamente al detectarse cierta necesidad de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Desde el año 2022, cuando efectivamente hubo las alertas y todo, también hubo una declaratoria de emergencia por la presencia de lo que es la Filenchoides fragariae, que es el nematodo de la frutilla. Y este programa, justamente este proyecto que se está realizando, nos permite no solamente poder avanzar con ello en términos de detectar las necesidades, sino que también de ir incorporando en la pequeña agricultura todo lo que tenga que ver en momentos con la incorporación de tecnología, buenas prácticas en la agricultura, valorizarla, innovar, transferir a las productoras y a las empresas cadenas, en la cadena de valor del cultivo de la frutilla, fortaleciendo justamente el manejo integrado del cultivo. Ya, Para efectivamente, esa fue la principal necesidad que ustedes detectaron primero que todos los agricultores. Que los sí, sí, pequeños de todas, Ya. de todas maneras. Y en base a eso, entonces, desarrollaron este proyecto de ayuda. ¿Con cuántos agricultores están trabajando? Sí, un poco para contarte, este proyecto está quiero decir, es un proyecto que en donde no solamente nosotros colaboramos de manera técnica como Seremi de Agricultura, pero es un proyecto que es financiado por Corfo, es ¿Ya? ejecutado por la consultora Blue Oak Corp y también tiene el apoyo técnico del SAC y la Universidad de Florida de Estados Unidos y también el apoyo de la Universidad de Chile a través de lo que es el apoyo que hace ahí el profesor Víctor Escalona, Ya. un destacado, digamos, académico en todo lo que es término de post cosecha. Entonces, nace este programa, se detectan las necesidades y evalúas brechas. Entonces, ¿cuáles son las brechas? Por una parte, tenemos el acceso a la información, las buenas prácticas sustentables, las tecnologías en torno a esto, el manejo integrado de la frutilla.
cómo nosotros mejoramos en esta brecha, la acortamos en términos de calidad y el uso indiscriminado, por ejemplo, en algunos momentos de agroquímicos y o fertilizantes, y por supuesto digamos, la tercera brecha que queremos trabajar es en torno a la comercialización y el mercado, que es ciertamente un punto relevante para la agricultura familiar campesina. Así que nos tiene muy contentos este programa porque también nos impulsa a buscar otros programas, no solamente para la agricultura en torno a lo que es el cultivo de la frutilla, sino que también en otros cultivos que se desarrollan en la región. Ya, después te pregunto por otros cultivos. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué las frutillas? Bueno, nace justamente a propósito, como lo mencioné específicamente, la frutilla en la comuna de San Pedro de Melipilla y en la región metropolitana, convengamos que tiene también su denominación de origen, y a partir, como lo comenté anteriormente, justo de lo que aconteció en el año 2022 con respecto al nemato de la frutilla. Desde ahí se empezaron a incorporar diagnósticos que permiten justamente poder haber Ah, ya, preferido o impulsado, digamos, en la frutilla. Ahora, eso no resta que nosotros tengamos intenciones, como te comenté, de que pudiera ser incorporar otros cultivos, otros perfecto. productos. Pero partimos por ahí, además porque tenemos muy buenas relaciones, muy buen trabajo con lo que es también el municipio de la comuna de San Pedro de Melipilla, que han sido excepcionales, han sido magníficos en términos de apoyarnos, y también de colaborar y participar con nosotros y con todos quienes estamos involucrados en este importante PDT, porque esa es la forma que nosotros tenemos para trabajar en todo lo que es la agricultura familiar campesina. Ese ha sido nuestro mandato y eso es lo que estamos justamente evidenciando en los territorios. Montserrat, y te pregunté con cuántos agricultores trabajan o cuántos agricultores incorpora este programa. Bueno, este programa incorpora alrededor de 30 agricultores. Ya. Sin perjuicio de ello, también hay alguna instancia dentro de aquí, de este mismo marco de programa, en donde también se han ido involucrados algunos agricultores que van a estar como, podríamos decir, como oyentes, porque también hay que cumplir ciertos requisitos de lo que es la comuna de Melipilla y de Lampa, pero ciertamente son 30 agricultores de la comuna de San Pedro. Ya. Oye, Sí, y, sí. y tengo entendido que este programa fue lanzado en un seminario donde incluso hubo participación de expertos internacionales, ¿verdad? Sí, ¿Qué rol, efectivamente. qué rol desempeñan las universidades y los especialistas internacionales? Bueno, los especialistas internacionales, nosotros tenemos, y eso también hay que ponerlo en valor a partir de lo acontecido en el año 2022, cuando también, en conjunto con el SAC, con diversos servicios del agro y otros estamentos, otras instituciones, quisimos hacer frente a lo que es la Felicio de Fragararia. Nos llegaron las colaboraciones de la Universidad de Florida, la Universidad de Chile y otros académicos, y justamente el seminario lo que hace es, a partir de este PDT, traer justamente nuevamente la visita del doctor Johan de Sayer, que es un profesor de nematología allá de la Universidad de Florida, y nos ha permitido que él muestre, digamos, cómo han ido ellos también incorporando las prácticas y cómo ha sido también un trabajo colaborativo, porque también ha sido en un inicio bien exploratorio, no solamente de lo que pasa en Florida, que tiene también, o en California, que tiene, digamos, unas condiciones bien parecidas, en este caso California a las de Chile, sino que también lo que está aconteciendo, por ejemplo, con este nematodo que está hoy en día en Australia. Entonces, hay experiencias tanto de Estados Unidos, la de Chile y la de Australia, la que permitió que el mundo académico vaya ciertamente avanzando en la exploración de nuevos productos, de nuevas técnicas, de nuevos manejos integrados en los cultivos, para que, como se dice, ellos le decían ayer, la niña bonita de las frutas, la frutilla, llegue a todas las mesas, a los paladares, y que llegue de manera inocua, que sea de calidad. Ciertamente el nemato de la frutilla no tiene afectación para el ser humano, pero tiene también una afectación importante cuando es en términos de mercado. Entonces, el avance que hoy en día está teniendo la academia, y que también agradece muchísimo el rol y el vínculo que se genera con la comunidad de agricultoras y frutilleras y frutilleros, permite que este tipo de programas fortalezcan
todos los pilares y nos permitan también acortar estas brechas, disminuirlas, para que tengamos productos que sean no solamente con un sello de origen que tenemos hoy en día, sino que también sean reconocidos internacionalmente. Oye, ¿cómo se transfiere esa información a los agricultores y las soluciones que tanto en California como en Australia o donde tú has mencionado son también aplicables acá? Sí, bueno, esto tiene una serie de acciones, el PET tiene una serie de acciones. Hay que poner, sí, bien el contexto, un contexto bien importante con respecto al mercado que nosotros tenemos en torno a lo que es la frutilla, por ejemplo. Si pensáramos, Chile, que tiene un mercado interno que es muy importante, que abastece de Arica, Punta Arenas, ¿verdad? Y queremos que la frutilla, en este caso de este cultivo, llegue de manera sana, con calidad y inocua, tienen que seguirse una serie de pasos en términos de lo que es la post cosecha, eso lo sabemos. Pero si nosotros ponemos en contexto territorial, y ahí quiero ser muy específica en ese punto, el mercado interno que nosotros estamos acostumbrados a hablar y pensamos que es tan sencillo, no lo es. Por eso este PDT lo que hace es reforzar justamente estas prácticas. Si nosotros nos trasladáramos, por ejemplo, con los 4.000 y tantos kilómetros que tenemos de país y nos posicionáramos en Europa, de España a Moscú, tenemos todo lo que es el largo de Chile. Y eso se demora un par de horas. Entonces, pero nosotros en llegar con el producto final, unos par de días, pero nosotros en términos de poder fomentar no solamente lo que es la siembra, la cosecha y la post cosecha, también queremos fomentar la comercialización. Entonces, Claro. lo que quiero decir con esto es que nuestro mercado interno pareciera ser que es casi en otras escalas es como el mercado internacional. Y eso es que es muchas veces como que tiende a ser un poco minimizado la serie de esfuerzos que están realizando hoy en día, tanto las productoras como productores, como las empresas, toda la cadena alimenticia que hoy en día permite que la frutilla llegue a tu mesa, que tú la disfrutes en un postre, que la disfrutes después de compartir con tu familia. Por eso también es muy importante. Tenemos una serie, un montón de, digamos, de diversos productos que son tremendamente valiosos en términos de nutrición, calidad, inocuidad, pero la frutilla es un fruto muy delicado, entonces tenemos que nosotros ir trabajando sobre aquello con pilotos demostrativos, con difusión eh, de acuerdo, con términos de lo que tienen estos paquetes tecnológicos, la misma venida, por supuesto, del profesor de Seyer, que es un profesor belga, ¿verdad? Involucra varias actividades este proyecto, y por eso también a nosotros nos da mucha alegría de poder estar participando como Seremi de Agricultura y representando al ministerio en la región, y también incorporando los compromisos que tenemos como gobierno justamente para poder fortalecer esta agricultura familiar campesina en una región, como tú sabrás, Verónica, en donde a veces pasa un poco desapercibida. Claro que sí. Estamos conversando con Montserrat Candia, Seremi de Agricultura de la región metropolitana. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, volvemos de inmediato y seguimos conversando contigo, Montserrat. Muchas gracias. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Montserrat Candia, Seremi de Agricultura de la región metropolitana, sobre este proyecto que en el fondo va en apoyo y ayuda a los pequeños agricultores de la región metropolitana, ahí cerca de Melipilla, proyecto Cultiva Sustentable. Te quiero preguntar, Montserrat, ¿cuál es la producción de estos 30 agricultores más o menos ahí en Melipilla? Tú me hablas en valores en La porcentaje. producción de frutilla. No, mira, el O, número o exacto no lo sé, ya. pero por pequeños agricultores, ayer de hecho estuvimos con los hermanos Maulén y estaban en 4 hectáreas, ¿verdad? Estos son pequeños agricultores, entonces va a ir rotando. Ahí hay que entender algo también muy específico. La producción de frutilla es constante. La cosecha, digamos que debe ser a mano, o sea, ahí no es con algún tipo de tecnología máquina, es a mano, ¿verdad? Ellos lo que hacen con sus producciones es ciertamente poder entregar por pedido, por ejemplo, u otros van para exportación, o otros van para a otros productos. Pero te digo que el número exacto no lo tengo, solo te puedo decir de que son pequeños agricultores, pero una producción importante, no es ¿Y menor. cómo esperan que este proyecto impacte en la competitividad, en la productividad de estos agricultores?
O sea, nosotros primeramente lo que buscamos efectivo de que más allá de que tengan un sello de origen, así como lo tienen otros cultivos en la región metropolitana y dentro del país, nosotros lo que buscamos es impactar positivamente en el manejo integral y el manejo cultural que existe hoy en día en los campos y en los predios con respecto, porque esto nace con un manejo integrado fitosanitario. ¿Ya? Si nosotros tomamos las experiencias que existen en otros países o en otras latitudes, el manejo de la frutilla, que, insisto, es un fruto delicado, es un fruto que no tiene que ser golpeado, ojalá que no esté, no esté digamos, al sol cuando es cosechado, por el contrario, que tenga las condiciones de temperaturas necesarias para que cuando pueda ser y llegue a la mesa, llegue con las mismas características o prácticamente con las mismas características cuando lo cosechaste. Eh, Nosotros lo que buscamos es ir transformando, digamos, estas prácticas culturales y estas prácticas de trabajo en los agricultores para que ellos y su producto pueda ser valorizado de mejor manera, un tema de calidad. Eh, en ese sentido, por eso era tan importante la presencia ayer del profesor Víctor Escalona de la Universidad de Chile, que es una tremenda eminencia en términos de lo que es post cosecha y que se ha sumado a este proyecto para poder ir avanzando justamente en aquello que el mercado internacional mira profundamente. Y tenemos el caso de la cereza en China, ¿verdad? Y de otros productos. La frutilla no es la manzana. La frutilla tiene que tener otro tratamiento, se podría decir, otra forma de manipulación. Y a esto también agregarle todo lo que es el momento de los paquetes tecnológicos eh, que tenemos disponible a través de este programa y que lo entrega justamente y lo ejecuta la consultora Blue Oak. Yo creo que lo que va a acontecer aquí, que vamos a hacer como ciertamente esperamos que la comunidad que está muy comprometida y muy, 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 muy expectante, que ellos después también puedan ser como una caja de resonancia, digamos, de este manejo integrado de cultivos, porque así es lo que está demandando también los mercados y así se está trabajando en otras latitudes. Entonces, esto ya se ha hecho anteriormente en la comuna de Chanco, en la séptima región, por tanto, ha sido probado el programa y hoy en día se está replicando en la región metropolitana. Oye, Montserrat, y por ejemplo, frente al uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes, ¿cómo se va a promover la transición hacia métodos más sustentables? Sí, en este sentido, y eso también fue materia de conversación en el seminario, es parte también de lo que nosotros como Seremi de Agricultura buscamos, poder ir avanzando en prácticas mucho más digamos, sustentables dentro de lo que es la agricultura familiar campesina, se considera plantear prácticas en el cultivo de la frutilla con mayor inocuidad, con la utilización de bioproductos, tecnologías que sean mucho más simples de edad, que eviten aplicar ciertos productos como tipo que puedan, no sé, ser un poco más fuertes, digamos, ahí siempre hay un rechazo en torno a ello. Por eso el programa en sí lo que hace es avanzar hacia un cultivo más sustentable. Por eso se llama el nombre que tiene el proyecto. La idea es que ciertamente vayan aprendiendo, vayan transfiriendo, se vaya difundiendo también las mejores prácticas de tecnología y conocimiento para el cultivo de la frutilla. Y fíjate que ayer se dio algo muy interesante. Porque cuando comenzamos ya la ronda de preguntas, ¿verdad? Empezaron a transferirse conocimientos entre productores y productoras de la misma comuna, de la misma zona, y empezaron a decir, no, mira, ¿sabes qué? Este producto, que no son bioproductos, me funcionó muy bien, este me funcionó más o menos, entonces nosotros sí buscamos efectivamente bajar la carga, no eliminarla, porque entendemos también cuál es el rol, digamos, que tienen los agroquímicos, pero también sí ir incorporándolo en su manejo y indicándole también que existen otras posibilidades. Hay que considerar también que los productos también tienen un valor que no es menor, por Claro. tanto, toda esta transferencia, es que eso es importante decirlo, porque no es solo preparar la tierra, sembrar, cosechar, no, sí hay que aplicar productos, ciertamente, pero toda esa transferencia ayer fue bastante entretenido saber cómo se colaboraban, cómo en términos de solidaridad de comunidades agrícolas y productores permitan que vayamos transfiriendo este saber y con la ayuda también Ok. que tenían de ellos. Ayer Montserrat, me fue quedan 2 minutitos solamente para preguntarte cuáles son los planes entonces para replicar este modelo en otros cultivos y regiones del país. O sea, la región metropolitana, que es la región en la cual yo represento al ministro Esteban Valenzuela, tenemos
ciertamente mucho trabajo. Nuestra región es importante en términos hortícolas, como tú bien sabrás, Verónica, o tenemos lo que es un cinturón hortícola importante que abastece de alimentos frescos, sanos, inocuos a todas nuestras mesas. Por tanto, este trabajo, este PDT que hoy en día estamos viendo, Proyecto Cultiva Sustentable RM, queremos verlo en todo lo que es el área hortícola. Ya hemos tenido algunas conversaciones, gente que también se nos quiere sumar, que se nos ha acercado técnicamente para poder decir, Ceremi, estamos con ustedes, la queremos apoyar y queremos también ir trabajando con otras instituciones, como en este caso, por ejemplo, cuando trabajamos con Corfo, pero esto no puede ir, no va solo. Aquí son los gobiernos locales los que tienen que estar comprometidos. Nosotros como Seremi de Agricultura nos gusta trabajar con los gobiernos locales, nos gusta trabajar con el mundo privado, nos gusta trabajar con el Estado y por supuesto con la comunidad agrícola que, como digo yo, siempre alimenta y sustenta la mesa de cada una y de cada uno de los chilenos, por cierto, de la región metropolitana, que es la que yo represento, y eso es nuestro norte. Horticultura es lo que a lo mejor estamos mirando porque nos parece que es necesaria, muy necesaria poder ponerle en valor y recordarles a cada uno y cada una que la ruralidad en la región metropolitana existe y que estamos trabajando para poder que siga existiendo y por favor que siga siendo valorizada. Montserrat Candia, Seremi de Agricultura de la región metropolitana, muchas gracias por haber conversado con nosotros y Gracias, entregarnos Verónica. más detalles de este proyecto. Felicitaciones y ojalá crezca, digamos, mucho más y también se replique en otros productos como la hortalizas. Gracias. Estaremos contando. Gracias a ti. Chao, chao, buen Buen fin de semana. Nos fin de vamos a una semana. pausa. Sumitagro es sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable y nos presenta sus productos Oasis bioestimulante protector solar para sus frutales, Mamul fungicida biológico para heridas y restos de podas en frutales y Agrigent Plus bactericida sistémico y también Puelche WP biofungicida para el control de botritis. Ya seguimos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes para conversar conversamos con José Luis Jara, nuestro analista financiero, antes de que el presidente Donald Trump fuera electo y adelantándonos un poquito a qué pasaría en caso de que se implementaran una serie de medidas que ya se barajaban en torno a cuál iba a ser su política si es que fuera electo. Bueno, fue electo y ahora en un escenario global absolutamente distinto, marcado por tensiones comerciales. Además, estas medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump hace unas semanas han encendido las alarmas en el comercio internacional y sus potenciales efectos también en nuestro país o en otras latitudes como América Latina. Vamos a conversar entonces ahora con José Luis Jara, ya con estos antecedentes sobre la mesa. Él es analista financiero, socio director de Activa Pyme. Ustedes lo conocen, ha estado siempre con nosotros para entender un poquito las implicancias de estas políticas, sus impactos en la economía global y local. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Agro. Hola Verónica, buenos días a todos los auditores que nos escuchen esta mañana. Bueno, veamos qué implicancias pueden tener entonces, José Luis, estas medidas económicas ya anunciadas por el presidente Donald Trump, medidas calificadas como proteccionistas, pero básicamente en torno a sus principales, a los principales mercados para Estados Unidos, que son México, Canadá y China, ¿verdad? Correcto. A ver, primero, Verónica, recordarle un poco a los auditores los beneficios que tiene el comercio internacional, porque yo creo que es importante tener presente el contexto general del comercio internacional. El comercio internacional, en términos generales, permite tanto a los consumidores como a los productores obtener beneficios. Ya. Para los consumidores, que son los mayores beneficiados, nos permiten acceder a bienes y servicios en mayor cantidad, mayor diversidad y a menores precios. Y a los productores les permite acceder a mayores mercados, lo que les permite generar economías de escala y les permite, por otro lado, también acceder a mejores precios. Un ejemplo, Verónica, antes de responder la pregunta que tú me hacías. En el caso chileno, que Chile siempre se ha declarado como un país exportador,
Uno de Sí. los mejores ejemplos es la industria del salmón. Si nosotros solo produjéramos salmón para el mercado chileno, la industria no se hubiese desarrollado, ni hubiese tenido los niveles de crecimiento, ni tendría los volúmenes de producción, porque tú comprenderás que alimentar con salmón a 18 millones de personas no es lo mismo que alimentar al resto del mundo. Por lo tanto, eso que permitió que la industria salmonera creciera, fuera más productiva, obtuviera mejores precios internacionales y de esa forma creciera. Y al mundo le permitió consumir más salmón a un precio más barato que si solamente hubiese existido la oferta a países locales. Desde ese punto de vista, esa es la importancia del comercio exterior. Ahora, yendo a la preocupación que hoy día provoca, ¿no es cierto?, estas declaraciones de Donald Trump respecto de sus principales socios comerciales, que en este orden, Canadá, México y China son los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. Para que tengas tú una referencia, Verónica, estos tres países tienen intercambio comercial con Estados Unidos, pero el equivalente a $1 billón. Es una cifra que probablemente nuestros auditores nos vamos a marear todo, pero tengan una referencia que es mucho, mucho, mucho. De ese punto de vista, estas anuncio de mayores aranceles, lo que provocará o lo que puede provocar primero es un fuerte impacto en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Cuando tú le pones aranceles a los productos importados, lo que estás haciendo es que ese producto llegue al consumidor final, llegue a la góndola de supermercado, llegue al puesto en la feria, más caro. Si el producto se vendía como precio de exportación a 100 y tú les pones un arancel de 25%, entonces va a ingresar al mercado a 125 y los consumidores tendrán que pagar ese mayor arancel como parte del precio al cual están consumiendo. Por lo tanto, el primer impacto que esto puede tener para la propia economía americana, Verónica, es un incremento en los precios. Y esto es bien relevante porque, de alguna manera, dentro de los principales productos que se pudiesen ver afectados, dada la condición de estos tres países que son los principales socios comerciales, es que esto puede afectar en alimentos. Recordemos que México es un principal proveedor de frutas y verduras para el mercado americano. Recordemos que la palta, en el caso de allá se le llama el famoso aguacate, es un proveedor importante. En el caso de los automóviles, en México es el principal proveedor de partes y piezas y vehículos. Está la Ford Motor y la General Motors como fabricantes con plantas en Estados Unidos. Canadá provee el 60% de la importación de combustible a Estados Unidos, por tanto los combustibles también se tienen afectados con el impacto que tiene en el consumo en una sociedad como la americana, con altos niveles de consumo por el parque automotriz inmenso que tiene. Y en el Déjame caso de... preguntarte, José Luis, Pregúnteme. entonces, o sea, entonces, ¿cuál es el fundamento de Trump? O sea, ¿por qué? ¿Por qué A sube, ver, por qué pone estos aranceles y finalmente va a implicar un alza de precios, como tú nos explicas, y van a ser los norteamericanos los principales perjudicados? bueno, a ver, eso tiene que ver a ver, la explicación. Vamos a ir primero a la justificación que da Donald Trump Ya, respecto de por ya. qué él amenaza con esta medida. Donald Trump está justificando esta medida como, como una forma de luchar contra la inmigración ilegal, principalmente proveniente de la frontera mexicana con ellos, pero Ya. también hay algún cruce de inmigración por el lado canadiense, pero también tiene esa relación con el tráfico de drogas, tanto de la frontera mexicana, que siempre ha sido un problema histórico, pero adicionalmente también le está aplicando esta misma justificación a las importaciones chinas, porque supuestamente desde China hay, ¿no es cierto?, una producción de sustancias que permiten la producción masiva del famoso fentanilo, que es esta droga zombie que en Estados Unidos está causando tanto estrago. Esa es la justificación desde el punto de vista que Trump dice, si ustedes no corrigen estos problemas, yo voy a aplicar estas medidas económicas a través de estos aranceles. Pero lo segundo que yo te diría, Verónica, que es una decisión más bien política, es que recordarle a los auditores que Donald Trump hizo algo parecido cuando asumió en su primer mandato
con el acuerdo comercial del NAFTA, que es el que tenía con Canadá y México, y que lo tuvo que, dado a una presión similar a una alza de aranceles explicado únicamente por el tema migratorio, los obligó a renegociar en mejores condiciones este famoso acuerdo libre de comercio de las Américas que tenía en su minuto. Y de alguna manera los analistas internacionales de política internacional, yo no soy uno de ellos por supuesto, pero sí me he documentado con ellos, plantean de que es una fórmula que está replicando Donald Trump de, antes de asumir, plantear esta amenaza de forma tal de iniciar un proceso de negociación nuevamente con estos países para efectos de poder tener una posición negociadora dominante a la hora de iniciar su mandato. Eso Correcto. respecto de Canadá y México. Respecto de China, la situación es un poquito distinta porque ahí sabemos que hay una abierta guerra comercial Claro. enfocada en dos énfasis. Uno, ¿quién es la economía que lidera, ¿no es cierto?, el mundo? Y recordemos que China, con su expansión económica, con el desarrollo de cierta industria y con la influencia que está teniendo en distintas regiones del país, desde el punto de vista económico, el mejor ejemplo es el puerto que acaba de inaugurar Perú, ¿no es Shanghái. cierto?, exactamente con capitales chinos. Esa influencia que está teniendo en América Latina, en África, ¿no es cierto?, a Estados Unidos le comienza a incomodar. Y por otro lado, el intercambio comercial entre China y Estados Unidos también es muy potente, en donde Estados Unidos se queja de que Estados Unidos, para hablarlo en términos muy simples, compra más productos chinos que los chinos productos americanos. Y eso hace entonces que la balanza comercial sea desfavorable a Estados Unidos. Y entonces eso hace que Estados Unidos diga, no, pues señor, si vamos a tener una relación de dos superpotencias, tiene que ser más equilibrado. Si yo le compro 100, usted debiera venderme 100 y viceversa. Y eso hoy día, de alguna manera, es lo que también Trump está teniendo en el ojo o en el foco de esta atención, porque lo que está detrás, en el estricto rigor, es que Trump considera que el libre comercio atenta contra la industria nacional y lo que él entonces está en su política, en su forma de ver la economía, es que él dice, yo voy a fortalecer la industria americana, voy a volver a hacer grande a Estados Unidos, su industria industrial, su industria manufacturera, bloqueando el acceso de productos que compitan, que vienen de otros mercados y que vienen más baratos. José Luis, antes de ver cómo nos afecta a nosotros, y para terminar este primer bloque, ¿cómo esta medida, si se concretan, puede afectar la economía global, digamos, en general, el comercio internacional? Mira, a ver, lo que hay que plantear es que esto si llegara a implementarse va a poner mucha atención en lo que son los mecanismos de resolución de controversia de los acuerdos de libre comercio, porque recuerda que en el caso de Canadá y México y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio que tiene, ¿no es cierto?, un mecanismo de regulación y que probablemente le va a poner mucha atención y mucha inestabilidad a cómo se resuelven esos conflictos, porque una cosa es que Trump lo anuncie, pueda firmar la resolución, y otra cosa es que estos países vayan a la Organización Mundial de Comercio a hacerle ver que están incumpliendo un tratado. Pero en el caso que así fuera, los países van a reaccionar. Canadá va a reaccionar poniéndole aranceles a los productos americanos, Ah, México va a hacer lo propio, y por lo tanto vamos a entrar en lo que se llama una guerra de aranceles, que era ya. muy común en la época de los 70, cuando el comercio internacional tenía, ¿no es cierto?, esta lógica del proteccionismo. Por tanto, y eso va a encarecer los productos y va a generar barreras para el libre tránsito de los productos a nivel global. ¿Por qué? Porque también va a reaccionar China desde el mismo punto de vista, y esto va a poner mucha fricción al libre tránsito de bienes y servicios en la economía, y probablemente va a producir también un encarecimiento, porque al cerrarse ciertos mercados, ¿no es cierto?, van a tener que salir a buscar otros mercados los exportadores, teniendo que incurrir en nuevos costos de transporte marítimo, y eso probablemente va a provocar esta fricción y este mayor encarecimiento, y probablemente
un fuerte deterioro, ¿no es cierto?, en los beneficios que yo comentaba al comienzo de la conversación, Verónica, respecto de lo que provee el comercio internacional. Estamos conversando con José Luis Jara, analista financiero, socio director de Activa Pyme. Espéranos un segundo, José Luis, para seguir conversando sobre este tema. Vamos a ir a una pausa. Les cuento que en Sargent Agrícola se encontrará la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntranos en nuestras tiendas en Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en nuestra web, que es sargentagrícola.cl. Sargent Agrícola, Sargent se escribe así con G. Especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Ya seguimos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con José Luis Jara, analista financiero, socio director de Activa Pyme, respecto de estas medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump, nuevo mandatario norteamericano, básicamente en torno a sus tres principales socios comerciales: China, Canadá, México. Pero ¿qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con América Latina, José Luis? ¿De qué manera estas medidas nos podrían afectar? Y a su vez, ¿qué medidas, por ejemplo, puede tomar nuestro país para mitigar el impacto de eventuales alzas de aranceles? Bueno, lo primero que hay que tener presente, Verónica, es que en el caso chileno, después de China, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Sí. Por lo tanto, el que el presidente electo Donald Trump tenga en su política aplicar aranceles como una forma de proteger la industria local, obviamente nosotros, siendo un país pequeño que tiene un tratado de libre comercio, genera un gran nivel de incertidumbre. Ahora bien, nosotros somos un exportador principalmente de materias primas, de alimentos, frutas, verduras, vinos, en fin. No estamos, ¿no es cierto?, con una fuerte presencia en la manufactura, que es donde Donald Trump está poniendo la mayor atención para defender. Por lo tanto, de ese punto de vista, pudiésemos pensar que vamos a tener un menor efecto negativo. No obstante lo anterior, él ha planteado de que aplicará igual para todas las importaciones americanas algún tipo de arancel adicional a los que actualmente hoy día están vigentes. Y recordemos que con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, muchos de estos productos están libres de aranceles, es decir, no pagan ni un arancel. Por lo tanto, el arancel que le apliquen va a tener un efecto sobre nuestros productos. Ahora bien, respecto de cómo abordar esto, bueno, yo creo que es importante que Chile retome, ¿no es cierto?, la búsqueda de nuevos mercados. Yo creo que Pero espérate. Estoy levantando el dedo como profesor. Pero cuando hay un tratado de libre comercio, ¿puede un país en forma unilateral llegar y subir o instaurar aranceles adicionales nomás? volvemos a lo que te planteaba antes de la pausa. Claro, los tratados tienen mecanismos de resolución de conflictos. El punto es, Verónica, es que la relación de poderes es muy asimétrica. El poder de negociación que tiene la economía de Estados Unidos respecto del poder de negociación que tiene el tamaño de la economía chilena hace que probablemente nuestra capacidad de negociación sea muy débil. El mejor ejemplo es lo que hizo Donald Trump en el año 2017, cuando asumió su primer mandato, donde logró torcerle la mano a Canadá y a México, modificando en su beneficio, en beneficio de la economía americana, el famoso NAFTA. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la posibilidad de que Estados Unidos lo haga porque es grande, porque tiene poder respecto de economías más pequeñas como la nuestra, es altamente probable que su poder de negociación tenga el efecto deseado para ellos e indeseado para economías chicas como la nuestra. Correcto. Ya, entonces, dada esa circunstancia, José Luis, ¿cómo nos puede afectar? Estábamos hablando en qué medidas podíamos tomar para hacer frente a esto.
Mira, de alguna manera no es fácil. ¿En qué sentido no es fácil? Primero, eh, porque nuestro segundo socio comercial, digamos, aquí vamos a ver enfrentado a el socio comercial uno peleando con el socio comercial 2 de Chile. Por lo tanto, estamos metidos, como quien dice, en el salmón del sándwich. Por lo tanto, eso, ¿a qué nos obliga a nosotros? A tener que buscar nuevos mercados. Yo creo que hay que profundizar la relación con la Unión Europea, yo creo que hay que profundizar las relaciones comerciales con India, por ejemplo, que son mercados grandes, y con otros países del sudeste asiático que de alguna manera Chile lo había hecho de muy buena forma. Recuerda tú que hemos sido partícipe de el TPP-11, que nos costó un mundo, ¿no es cierto?, tomar la decisión de finalmente, qué bueno que lo hicimos, Verónica, considerando hoy día el actual escenario que estamos comentando, el ser parte hoy día de ese tratado es un buen mecanismo para mitigar los eventuales efectos negativos que pueda tener esta situación de Donald Trump. Y así como esa instancia del TPP-11, ¿no es cierto? Yo creo que hay que seguir buscando nuevos mecanismos donde Chile se integre, porque lo que no podemos perder de vista es que el tamaño de nuestra economía es muy pequeña y lo que tenemos que buscar es ampliar mercados de forma tal de que las economías de escalas, las ventajas comparativas y las eficiencias que genera para nuestra industria el mercado exportador se basa en apertura de nuevos mercados. Y si un mercado se nos cierra o se nos complejiza, tenemos que buscar otro. Es un concepto que es bien utilizado en distintas actividades, que hay que diversificar los mercados, Verónica. Y ese es el mejor concepto. Los exportadores en Chile lo saben súper bien porque hace mucho rato que han estado, ¿no es cierto?, buscando diversificar sus mercados. ¿Y quiénes se verían principalmente más afectados? Mira, yo te diría que en general mi opinión es que van a verse más afectados probablemente productos que compitan con productos americanos. En el caso de los alimentos, nosotros tenemos la ventaja que estamos a contraciclo, porque nosotros salimos con nuestros productos, ¿no es cierto?, en el invierno deño y de esa manera ese contraciclo nos favorece, pero eventualmente, ¿dónde vamos a vernos más perjudicados nosotros? En donde nos encontremos con productos americanos, ya sea de alimentos, de tecnología o de manufactura, que eventualmente los productos chilenos puedan ser competencia para ellos. Correcto. Oye, José Luis, en los pocos minutos que nos quedan, bueno, me ha quedado clarísimo el tema con estas medidas anunciadas por Donald Trump, pero en torno a nuestro país, que ya se nos fue volando noviembre y ya estamos en diciembre y no nos vamos a dar cuenta, en un cerrar de ojos se nos viene la Navidad y fin de año. El recorte de las estimaciones de crecimiento por parte del ministro de Hacienda, bueno, ya lo conocimos. ¿Cómo estamos terminando este año en materia de crecimiento económico, José Luis? Bueno, yo creo que estamos terminando el año con un crecimiento por debajo de las expectativas que originalmente tuvieron las autoridades gubernamentales. Ya lo reconoció el ministro de Hacienda, también el Banco Central en su último IPOM. Vamos a ver lo que dice en el IPOM de diciembre, pero en el de septiembre también hizo un ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento. Pero fíjate que a mí lo que más me preocupa, Verónica, es que este va a ser un año que vamos a estar creciendo en torno probablemente al 2,1%. Yo creo que no va a ser más que eso. Las cifras que acabamos de conocer esta semana de producción industrial, de ventas del comercio, mejoraron un poco respecto a lo que fue el desastre del mes de septiembre. Las cifras de empleo son algo mejor, también se dieron a conocer la semana pasada, estamos en un 8,6%, que mejora en algo respecto a 12 meses, pero sigue siendo muy alto el desempleo. La tasa de ocupación no logra recuperarse a los niveles prepandemia, y todos esos son elementos, Verónica, que si consideramos el nivel de empleo, el bajo crecimiento, la mayor inflación con la cual vamos a estar cerrando el año, que estamos en torno a 4,7%, todo eso, y el elemento que para mí es más importante, la fuerte caída de la inversión, la formación bruta de capital, según el Banco Central, iba a caer un 0,8%. Yo creo que la caída va a ser superior a esa cifra, sobre el 1%, y eso es una muy mala noticia porque en definitiva está dando cuenta que nuestra economía está estancada, creando poco empleo, creando, ¿no es cierto?, mucho empleo informal,
y de ese punto de vista las perspectivas para el 2025, que es lo que nos importa a esta Claro. altura del partido, es que son probablemente igual de pobres de lo que va a ser el 2024. Y de ese punto de vista vamos a completar más de una década, Verónica, con tasas de crecimiento muy bajas. Y con esto termino, pero quería, es lo siguiente. En la última información del Banco Central estableció que la tasa de crecimiento tendencial y potencial de la economía chilena se ha reducido significativamente. Y eso es muy malo, porque más allá del dato puntual de un año respecto del otro, es cuál es la tendencia de largo plazo, y la tendencia de largo plazo es que nuestra economía va a estar creciendo a tasas del 2%, 2,5%, y eso es una muy mala noticia, por cuanto con ese nivel de tasa de crecimiento, las posibilidades de que el país se desarrolle y tenga el salto, ¿no es cierto?, de bienestar en lo social y en lo económico, se aleja considerablemente. Uf, muchas gracias, José Luis, por acompañarnos, por este análisis. Gracias por todas las veces que te hemos entrevistado durante este año, por tu gentil disposición y por ahora que tengas un buen fin de semana. Igual para ti, Verónica, y para todos los auditores. Un abrazo. Un abrazo, nos vamos a una pausa. Asegura tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxínico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en El Agro. Nuestra próxima entrevistada tiene que ver con la Comisión de Agricultura del Senado. Vamos a abordar con ella la urgencia de contar con una ley marco de suelos en Chile, destacando los desafíos que enfrenta el país como único miembro de la OCDE sin legislación en esta materia. ¿Cuáles son los avances del proyecto de ley que existen en este sentido? Su impacto en la protección del terreno agrícola y ganadero y cómo esta iniciativa contribuirá a enfrentar problemas como la erosión, la contaminación y el cambio climático. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora e integrante de la Comisión de Agricultura del Senado. ¿Cómo está, senadora? Gusto saludarla. Bienvenida al Agro. Muy bien, estoy acá en la Araucanía ya trabajando desde muy temprano, viendo temas de riego de la zona y ahora acá feliz de poder conversar con ustedes. Oiga, a propósito de la Araucanía, déjeme partir preguntándole por la nuevamente extensión del estado de excepción en esa zona y toda la macrosur. ¿Qué le parece? Llevamos casi 3 años, Increíble. sí, es como, ya nos acostumbramos un poco a eso, pero la verdad es que ¿Sigue a siendo veces necesario? sí, bueno, hace alrededor de una semana atrás tuvimos 6 atentados en prácticamente 10 días, tanto en las zonas, en las dos provincias, Malleco y Cautín, zonas que además están resguardadas por militares, hay estaciones, digamos, de avanzada que se llaman acá, pero aún así, al no haber mucha inteligencia, lamentablemente no nos podemos anticipar y además el 80% de los atentados fueron adjudicados a la CAM y a otras organizaciones como la Resistencia Mapuche Mayeco, entre otras, muchas de ellas pidiendo la liberación de lo que ellos llaman presos políticos mapuches, que son personas que hoy día están acusadas de asesinatos de carabineros, Mm. caso de Yaitul, que ya está hoy día con un veintitantos años, etcétera. Senadora, pero entonces, si se siguen sucediendo este tipo de atentados, de hechos violentos, está dando, o sea, la pregunta es, ¿sería peor sin estado de excepción o no está dando resultado el estado de excepción? A ver, yo creo que los datos son bien duros y bien efectivos. El 65% de los atentados han disminuido en la macrozona Ya. sur. Prácticamente en el Biobío y en los lagos y en los ríos hay muy pocos atentados, pero lamentablemente Malleco principalmente todavía tiene registros de 45-50% de disminución. Igual es alto, o sea, sé que tiene un costo para el país y también reconozco que la región metropolitana muchas veces debe pensar, bueno, estos carabineros debieran estar en la metropolitana, y lo entiendo, pero ha servido muchísimo y principalmente para quienes nos están escuchando, ha servido para, digamos, encontrar personas que hoy día han sido líderes de
esta situación de terrorismo y narcotráfico, y sobre todo crimen organizado, y que hoy día están detenidos. Justamente cada vez que se detienen personas, cada vez que se dan, digamos, penas altas, aparecen estas reacciones propias de estas organizaciones que ven disminuyendo, digamos, el poder que tenían en los territorios. Entonces sí se está haciendo bien el trabajo. Yo debo reconocer que, siendo una senadora de oposición, que el trabajo que se ha hecho estos últimos años ha sido bien eficiente entre las policías, el Ministerio Público y los militares, que si bien no tienen orden de actuar, eso es importante aclararlo, ellos protegen y de alguna manera disminuyen no solo el temor de quienes habitamos acá, sino también existe cierta disuasión propia de la presencia de los militares en la zona. Ya, y lo Espero último, que, sí, conversar contigo algún día y decirte que ya no necesitamos esta excepción. qué maravilla sería, senadora. Pero lo último que le pregunto, y en este sentido, en este escenario, ¿qué espera del nuevo gobernador de la Araucanía? Bueno, espero que apoye el trabajo que se ha estado haciendo, que ha sido un trabajo transversal, que lideró efectivamente el subsecretario Monsalve, que hoy día no está, pero ya ayer tuvimos la presencia del subsecretario Cordero acá, y que realmente en estos años que le va a tocar dos gobiernos al gobernador, se ponga a disposición de alguna manera de los organismos especializados del Estado y el gobierno que esté, para contribuir a la seguridad y por favor no hacer llamados a retrotraer ninguna cosa que ha significado que hoy día vayamos disminuyendo la violencia. Claro, que ha ido haciendo. Ya, senadora, entonces hablemos de esta ley marco de suelos. ¿Por qué considera usted urgente que Chile cuente con una legislación al respecto? Voy a ser bien, tratar de ser bien precisa. La ley Marco de Suelo para Chile nace a propósito de la iniciativa, el trabajo de la Sociedad Nacional de Ciencias del Suelo y un senador que ya no se encuentra con nosotros, que fue el senador Horvath, hace muchísimos años. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, él falleció Sí. y de alguna manera, como a los 2 años después de su fallecimiento, me pide una reunión esta Sociedad de Ciencias del Suelo y me plantea que él tenía la idea de poder elaborar una ley marco en esa época, dado que ya éramos parte de la OCDE y que éramos en esa época también los más atrasados en normativa y legislación en torno a la protección del suelo, con todo lo que vamos a conversar después, estas funciones que tiene el suelo. Y yo como ingeniero agrónomo obviamente vi una oportunidad y también una responsabilidad en hacerme cargo de esta tarea pendiente y armamos una estrategia con la Comisión de Agricultura de esa época y se realizó un seminario donde participaron 350 investigadores, agricultores, toda la gente ligada a esto en el Senado y se acuerda ahí, en esa época presidía Álvaro Lizalde la comisión, un trabajo que es bastante poco común, pero que en esa época se firmó, que era trabajar con todas las universidades de Chile, con de las ciencias, de la Organización de Ciencias del Suelo, y, y los colegios de geógrafos, agrónomos, ingenieros forestales, geólogos, etcétera, y se arma un trabajo que va de Arica a Punta Arenas, incluido el CIREN Corfo, INDAP, etcétera, etcétera. Se trabajó por mucho tiempo en un proyecto que de alguna manera incorporara, y aquí viene el porqué. Por un lado implique definiciones que son muy importantes, que son más bien científicas, en torno a qué entendemos por suelo, qué entendemos por etcétera, etcétera, etcétera. Luego, qué capítulos eran los importantes, y por eso tú nombraste al inicio, que está el capítulo de erosión de suelo. Chile tiene más del 65% de sus suelos con algún grado de erosión. En el caso de la Araucanía, la región que produce el 100%, el 98% de los cereales de Chile y el 48% del total que se consume, tiene un 77% de algún grado de erosión de su suelo. Y Chile, en el tipo de suelo, que son 12 tipos de suelo, tiene alrededor de 6,8% de su tierra cultivable. Ya. Somos un país grande, un país extenso, pero el resto de los suelos son suelos prístinos en algunos casos, con 14 Claro. millones de hectáreas de Increíble. bosques nativos, de zonas, digamos, de boscosas. Tiene otras características, pero solo el 6,8%. En ese contexto, que ese 6,8% tenga un grado de erosión superior al 60%, es preocupante.
¿Y por qué es preocupante? Qué mejor que quienes ven, escuchan esta radio y ven esta radio y la siguen, la agricultura, la forestación, la sustentabilidad de gran parte de la economía a la que ha apostado el país por tantos años, la exportación de frutas, de vino, se sustenta en este suelo que ha sido muy generoso con Chile, pero que no hemos cuidado. Claro. Y en ese contexto se requiere hoy día tener una ley que esté por sobre todas las otras leyes. ¿Por qué? Porque aunque parezca increíble, nosotros tenemos muchos decretos, muchas leyes chiquititas para hacernos cargo de una cosita, como somos los chilenos, pero no hay una definición general que permita ver contaminación de suelo, erosión de suelo, planificación territorial y cambio climático. Todo es integrado. Y el suelo de Chile es un suelo que además capta carbono. Chile tiene muchos compromisos internacionales y para que la gente sepa, esos compromisos internacionales son vinculantes a la exportación. Si hoy día Chile no cumple, no exporta. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo. Cada vez que hay un suelo descubierto es una herida profunda que se le hace al suelo porque se erosiona, porque pierde calidad y finalmente lo que está perdiendo el país es la oportunidad no solo de producir, sino también de que la sustentabilidad del ecosistema en general pueda sustentar para otras generaciones donde nosotras no vamos a estar esta actividad productiva que ojalá aumente. Oiga, senadora, siendo el único país de la OCDE sin legislación en esta materia, ¿qué riesgos implica la ausencia de una normativa, por ejemplo, para la agricultura y el desarrollo sostenible del país? Mira, muchos, entre ellos, por ejemplo, el tema de las parcelaciones que tú has visto. Chile ha perdido una cantidad de suelos cultivables, clase 1, 2 de riego, incluida mi región, muy grande, porque como no hay normativa, tú construyes casas en cualquier parte, porque en el fondo lo que te importa son otros aspectos que son relevantes, como la vinculación al transporte, la cercanía a servicios urbanos, etcétera, etcétera, pero te olvidas de que esas casas que pusiste, por ejemplo, en la Araucanía, el caso de Labranza, que es como un satélite de Temuco, viven 50.000 personas en las tierras más fértiles que tuvo la Araucanía como región y en donde perfectamente hoy día podríamos alimentar con frutas y verduras a todo el sur de Chile. Entonces, nadie dice que no se construyan poblaciones, pero ¿en dónde? No necesitas un suelo clase 1 para construir un edificio. Claro. Pero hoy día Chile, por ejemplo, Argentina, si tú ves la legislación, está años luz de nosotros, ellos están muy avanzados y hoy día no tienen estos problemas porque no es que vaya a limitar, sino que va a ordenar en dónde, cómo, qué tipo de cuidado hay que tener con un suelo que es más sensible, porque hoy día está todo disperso en diferentes ministerios y finalmente nos hemos preocupado mucho del agua y está bien porque fui parte integrante del nuevo Código de Agua en su legislación, mucho del aire y que estamos muy complicados con la contaminación, pero el suelo es el que sustenta la vida. Y si eso no lo entendemos, el suelo es algo vivo. Yo como agrónomo y docente de niños y de jóvenes que aprenden de esto, el suelo es algo vivo. Y si eso vivo tú lo empiezas a destruir, en el fondo hay momentos, 1 centímetro, 2 de suelo pueden demorar 100 años de tiempo para volver a construir lo que destruiste. Así que, como te digo, sé que es muy, muy técnico lo que estoy conversando, pero a la vez muy importante. No, súper interesante y se entiende perfecto. Senadora, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a seguir conversando al tiro. Atención agricultores, Agrosi, el brazo agroindustrial de Carosi, los invita a sumarse al nuevo periodo de contratación de tomate agroindustrial 2024-2025. Juntos sigamos llevando el campo chileno al mundo. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al más 569-9949-5101 o visita agrosi.cl y regístrate en la sección de contacto. Agrosi, más de 30 años junto a nuestros agricultores desarrollando el campo chileno. Pausa, volvemos de inmediato, seguimos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena aquí en El Agro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso, estamos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora integrante de la Comisión de Agricultura del Senado,
sobre las condiciones del suelo. Me encantó eso que dijo el suelo sustenta la vida, el suelo es vida. Senadora, ¿y cuánto de nuestro suelo, de nuestro territorio nacional, está erosionado? Según los últimos antecedentes de Siren Corfo, en una exposición que hizo la semana pasada, más del 65% del suelo tiene algún grado de erosión. No está erosionado, hay muchos tipos de erosión, pero Ya. del momento que comienza ese proceso es una herida abierta, que de alguna manera hay una pérdida de suelo que, como te explicaba, son muchos años y mucha inversión que además hace el Estado a través del programa de suelos degradados, que también se está legislando hoy día, para recuperar este suelo. O sea, si queremos ser productores de fruta, de vino y de todo lo maravilloso que exporta Chile, para el futuro tenemos que necesariamente legislar para poder tener un ordenamiento que permita que hoy día las leyes conversen y se protejan también el suelo y no solamente el agua, que es fundamental, pero sin suelo tampoco hay agua, ¿cierto? La infiltración, por ejemplo, Claro. se produce a través del suelo, un suelo que está muy compactado, que está muy erosionado, es un suelo donde no hay infiltración y por lo tanto la vida hacia abajo no existe. Senadora, una legislación que incluiría, por ejemplo, eventos climáticos, o sea, los desastres que se producen por estos tipos de eventos, me refiero de repente a aludes, inundaciones que afectan los suelos y que los dejan en un estado casi recuperable, pero se pueden recuperar. Se pueden, y eso es bien interesante. Hay varios profesores universitarios y muchas mujeres increíblemente científicas que han estado estudiando esto, principalmente con empresas privadas, que están hoy día incluso plantando especies arbóreas en relaves mineros, o sea, cosas que uno diría no puedo creerlo, porque el nivel de minerales que haya de concentración es altísimo, pero hoy día hay ciencia para eso y sobre todo prevenir. El ordenamiento territorial lo que permite justamente es adelantarse y decir, bueno, hay sectores que, por ejemplo, en mi región, los volcanes, donde efectivamente hay sectores que han sido permanentemente, digamos, caminos de conducción de lava, en que claramente hoy día tú ves casas encima de eso, que te parece increíble. Si vienes a Bucón y Villarrica, te vas a dar cuenta que como no hay ningún tipo de norma, se construye en cualquier parte. Ahora nadie dice que no se construya, pero tú vas a Japón y tú ves un volcán tan lindo como el nuestro y no se te ocurriría pensar que los japoneses van a estar construyendo donde ha pasado la lava por miles de años. Entonces, hay tipos de suelo que tienen mucho que ver con la inclinación, la calidad, la composición. Tenemos, piensa tú, hay 12 clases de suelo en el mundo. Chile tiene 11. O sea, nosotros... Casi todos los tipos de suelo. Otro bien importante que no te he contado es que esto viene con una especie de centro de estudio de los suelos de Chile que va a georreferenciar y tú vas a poder entrar a un mapa donde vas a saber qué tipo de suelo hay aquí, qué se podría hacer, qué es lo que es riesgo. O sea, aquí viene toda una sistematización de todas las investigaciones que hay en Chile y de lo que falta a través de Siren Corfo, que quedaría a cargo de este Instituto de Suelos que permitiría que todas las personas, todos los ciudadanos, no importa la actividad económica que realicen, sepan dónde van a instalar lo que instalan, qué riesgos tienen, como bien dices tú, y al menos uno podrá decirle a la Dirección de Obras Públicas cómo construyó, por ejemplo, un edificio en una zona donde el riesgo, según esta descripción, podría generar derrumbes, etcétera, etcétera, tal como tú conversas hoy día. Chile es un país que siempre actúa en función del desastre, porque como no tiene planificación ni tiene norma, hoy día Claro. siempre el costo para el Estado y para todos nosotros que pagamos impuestos es mucho más alto finalmente de lo que debiera ser. Y por ejemplo, una ley de este tipo, usted que está ahí en la Araucanía, ¿cómo beneficiaría a regiones con alta dependencia de la agricultura como esa zona? Muchísimo, o sea, a mí me duele el alma. Yo nací, me crié a pocos kilómetros de Temuco, en un campo que era de mi abuelo, que hoy día está construido completo de casas. Y ahí había una producción como de 20 hectáreas de hortalizas No maravillosas, le donde puedo había, creer. claro, y suelos extraordinarios. Te doy el ejemplo porque eso es la mejor forma en que tengo para decirte que esto no puede seguir ocurriendo. O sea, vamos a estar instalados en los lugares en donde debiéramos estar produciendo alimentos. Chile es un país que crece su población. Sabemos que además el ingreso por concepto de fruticultura y horticultura es muy importante para la pequeña y la mediana agricultura, pero si no hay dónde sustentar esta actividad, llega un minuto, los cerros y todo ese tipo de lugares tienen un alto costo de producción, porque obviamente producen en un suelo que es mucho más
complejo para producir. Entonces, claramente, para quienes son agricultores, hoy día requieren también una ley que proteja la agricultura de estas otras actividades que son rentables, pero que son compatibles en la medida que no usen el sustrato que es el que debiera estar dedicado a otra cosa. Senadora, porque también, digamos, la protección del suelo o su buen manejo también va en la línea con garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Absolutamente, o sea, hoy día en el mundo, y te lo digo porque trabajamos estos temas, las dos guerras que hay hoy día en Medio Oriente y también en Ucrania con Rusia han implicado que los agricultores estén produciendo a un costo altísimo de fertilizantes porque son los mayores productores y por otro lado los granos se producen también en toda esa zona. Y hoy día los valores son altísimos y cuando la gente dice, oye, el pollo está súper caro, el huevo también, bueno, la explicación es la guerra. O sea, los alimentos que se importan para que estos proteína de carne se produzca en Chile, siendo nosotros uno de los mayores productores de carne de pollo en el mundo, tiene que ver con que de alguna manera toda la economía funciona así y por lo tanto debemos hacernos cargo de la situación integralmente como país. Cuéntenos de plazos. Tengo entendido que este proyecto ya fue aprobado en general por el Senado y la Comisión de Agricultura. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los próximos pasos? Buenas noticias, porque nosotros seguimos trabajando. Es bien bonito esto de que en pandemia estuvimos trabajando un año en forma virtual todos los viernes, todos los académicos, con los parlamentarios y sus abogados, trabajando todos gratuitamente, nuestros científicos apoyando. Y hoy día ya tenemos el proyecto con indicación sustitutiva del Ejecutivo, que se trabajó durante todo el año pasado, que lo que es una indicación sustitutiva es tomar el proyecto original y hacerle mejoras. Estas mejoras se hicieron con los científicos, con los parlamentarios ¿Ya? y estaríamos nosotros en el mes de enero, si Dios lo permite, o principios de marzo, ya legislando en segundo trámite y votando cada uno de los artículos, de tal manera de que este proyecto debiéramos, dado que está todo trabajado con nosotros mismos, este proyecto no debería demorar más de 2 meses en discutirse y ya pasaría antes del segundo semestre a la Cámara de Diputados y debiera promulgarse antes de fin de año. Antes de fin de año, pero del próximo año. 2025, sí, Ya. absolutamente. Wow. Y se demora tanto, un año. Es, Sí, pero te cuento que pasa por dos cámaras y hoy día, como ustedes son Radio Agricultura, muy importante decirle que estamos trabajando en la ley de incendios, que es urgente, y la ley claro. de suelos degradados para Chile, y por lo tanto nosotros tenemos como compromiso sacar estas dos leyes antes de que termine, antes que empiece el receso legislativo, porque el país no espera más tiempo, y el Senafor, que es el famoso CONAS público que lleva más de 12 años de tramitación, o sea, estamos con intensidad trabajando para poder cumplir, porque más allá de todos los conflictos que hay mediáticos, la agricultura no puede seguir esperando. O sea, Claro. siempre es el Ya, o pobre, sea que además, salga en un año es un plazo relativamente rápido, por lo que me cuenta. es milagroso. Sí. Oiga, senadora, y esta ley, a usted mencionó, estamos trabajando en la ley de incendios forestales, entonces, pero esta ley incluye, por ejemplo, aquellos suelos dañados por eventos como los incendios. Sí, nosotros estamos o sea, en la ley, no sé si lo va a incluir específicamente, pero sí la protección del suelo, obviamente. Y en ese sentido, qué buena la pregunta, porque estamos incorporando nosotros, los senadores especialmente, la restitución de lo que se pierde cada vez que hay un incendio. Tú podrás ver cuando recorres las zonas de Valparaíso, mi región, que pareciera que hay como una especie de, que hay una bomba atómica un poco, ¿no? Porque muere todo y muere por años. Entonces el Estado y la sociedad tienen que hacer algo para restituir rápidamente lo que se perdió, porque de lo contrario la naturaleza tiene un tiempo más largo que el Senado y pueden ser muchos años. O sea, algún día, si no lo interviene, va a haber todo lo que hubo, pero pueden pasar 40 años. Entonces, el medio ambiente no resiste, digamos, el que no exista en una ley de incendio, por lo menos la obligación de restitución de la pérdida. ¿Y cómo conversan ahí la ley de incendios con esto, por ejemplo, con esta área? Conversan totalmente, porque la ley de marco de suelo lo que hace es generar un espacio, digamos, general de trabajo, ¿no? En donde tú instalas principios. El ¿Ya? tema de la regulación de suelos a través
de la restitución de, digamos, de lo que había o de otras especies que cubran el suelo posterior a un incendio, está absolutamente instalado en la ley de suelo. Ya. Ahora, la ley, por eso es que esta ley la estamos modificando, porque ha sido como bien virtuoso esto de estar viendo la ley de suelo, por un lado, estamos viendo ley de incendio, estamos viendo Cernafor, todo conversa, porque al final del día, la mayor preocupación que tenemos quienes estamos en esto, nunca un suelo debe estar desierto, nunca debe no haber una cubierta vegetal, ojalá árboles, ojalá un sistema que permita que esa vida que hubo ahí vuelva. O sea, aquí hay una vida que tú ves, que es la que está arriba, y una vida maravillosa que está abajo, donde los microorganismos, el agua, la materia orgánica hacen su trabajo y van generando vida, van captando cierto hidrógeno y por otro lado nitrógeno y por otro lado van generando retención de agua, que es el gran problema que tiene Chile. Un suelo que está desierto, un suelo que no tiene vida, no tiene manera de retener agua y al no retener agua no hay nada, no hay vida, es un desierto. Así se van transformando las zonas que alguna vez fueron agrícolas en desierto. Por eso que a mí me pregunto yo, cuando recorro la región y voy de Santiago a Valparaíso, no hay un día en que me pregunto por qué aquí no hubo un programa de especies que se adaptaran a esa zona y que hoy día cubrieran esos cerros que son casi desérticos y que hoy día hay zonas en los valles en que no tienen agua ni siquiera para producir alimentos. Qué increíble, qué importante empezar a trabajar. Carmen Gloria Aravena, senadora e integrante de la Comisión de Agricultura, muy amable. Muchas gracias por haber Muchas conversado con gracias. nosotros aquí en el Agro. Encantada. Ojalá que estos proyectos, bueno, entendiendo que hay distintas urgencias, pero vayan saliendo rápido. Muchas gracias, senadora, que tenga un buen Que fin de tengan- semana. Muchas gracias para ti. Hasta luego. Nos vamos a una pausa. Sumitagro es sabiduría milenaria, perfección japonesa sustentable y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante protector solar para frutales, Mamul fungicida biológico para heridas y restos de empoas frutales y Agrigent Plast, bactericida sistémico y Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bueno, ya estamos llegando a nuestra última entrevista del día de hoy. Gracias por estar ahí y quédense porque este tema es muy interesante. La Sociedad Nacional de Agricultura lideró el seminario virtual Juntos contra el Fuego para coordinar estrategias y fortalecer la prevención de incendios forestales en la temporada 2024-2025. Este evento, que reunió a expertos agricultores e instituciones como CONAF, CORMA, SENAPRED y AMUR, destacó la creciente preocupación por un aumento del 23% en los incendios respecto del año anterior. En esta conversación con Alicia Severián, directora nacional de SENAPRED, vamos a explorar los desafíos, las estrategias para la prevención y combate de incendios forestales de la temporada que se avecina. Esperamos ver la importancia de la coordinación público-privada, los compromisos asumidos en este ámbito, el impacto del aumento del 30% del presupuesto del SENAPRED, bueno, en fin, varios detalles. Ya estamos con Alicia. Alicia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Agro. Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Alicia, ¿cómo se ha incorporado el sector privado en la estrategia nacional para prevenir y combatir los incendios forestales? Bueno, mire, el sector privado en nuestro país a partir del año 2021, con la creación del SENAPRED y también la puesta en rigor de la nueva ley marco en gestión de riesgo de desastre, se estableció también un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres. Y este sistema está compuesto por una serie de organismos que tienen alguna vinculación en alguna de las fases en que se ha definido el ciclo del riesgo, y también incorpora a otros organismos como el mundo privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, el mundo privado está incorporado en distintos momentos de la gestión del riesgo, ampliamente hablando. Ahora, en particular para incendios forestales, llevamos haciendo un trabajo que ya este es el segundo año que sacamos una estrategia para el fortalecimiento de la gestión en incendios forestales. Hemos trabajado muy de la mano con CORMA, para todo lo que tiene que ver con prevención, pero sobre todo para fortalecer la respuesta.
Corma, a través de las empresas forestales, tiene una capacidad bien importante para el combate de incendios forestales que se suma a las capacidades que desde la Corporación Nacional Forestal año a año se van disponiendo. Y hemos ido ampliando las actividades para que no solo se concentren en la respuesta, que si bien es muy importante, nosotros queremos trabajar y hacemos esfuerzos todos los años para fortalecer la preparación y evitar que ocurran los incendios. Claro, Porque la ahí prevención. tenemos que poner los esfuerzos. Claro, tenemos que evitar que los incendios ocurran porque es una amenaza que tiene alto impacto, que genera mucho daño, que genera pérdidas productivas también en distintos sectores asociados al ámbito forestal y agrícola. Entonces, los esfuerzos están en poder prevenir que ello ocurra y ahí hemos integrado a la Sociedad Nacional Agrícola, a las empresas forestales y también a organizaciones de la sociedad civil que en sus distintos territorios han generado comunidades que están trabajando en la preparación. Y ahí también hay un aporte importante del mundo privado apoyando a estas comunidades con herramientas, con capacitación, con recursos para ir fortaleciendo esta preparación. Ya, y Alicia, y entonces, ¿cómo? Porque está claro ya esta vinculación del mundo público y privado. ¿Y cómo, en el fondo, se ha avanzado o qué se está haciendo para prevenirlo? Estamos trabajando en varias líneas. Uno, fortalecer fuertemente lo que es generar la conciencia en la ciudadanía en torno a la prevención de incendios forestales. Ahí hay un trabajo bien coordinado con el mundo privado para desde campañas comunicacionales que son bien directas, ¿no? De decir, mire, usted tiene que ayudarnos a prevenir los incendios y se previene de esta manera, evitando conductas negligentes, conductas irresponsables, también haciendo difusión de que en nuestro país los incendios forestales son un delito, tienen una pena asociada, ¿no? Una pena importante que va sumando años en la medida que se van sumando agravantes también. Y entonces hay un fuerte componente comunicacional que estamos trabajando de la mano con el mundo privado de manera de aparecer todos juntos y mostrarle a la ciudadanía que esto es un esfuerzo de todos, ¿no? Entre todos prevenimos en los incendios forestales. Eso es por una línea. Ya. ¿Sí? No, termine. La otra línea tiene que ver con estos esfuerzos de mejorar las coordinaciones a la hora de la respuesta con los incendios. Aquí hay mucho, como le comentaba hace unos minutos, hay mucho recurso disponible para poder enfrentar los incendios forestales y la idea es poder hacerlo de manera coordinada y bien planificada, porque si bien hay muchos recursos, en algunos momentos, cuando tenemos muchos focos de incendio, estos recursos también empiezan a ser insuficientes, entonces hay que optimizarlos. Y entre Corma y CONAF hay un convenio que se firma año a año y se va revisando de manera de optimizar justamente la disposición de esos recursos. Las empresas apagan también y ayudan a apagar muchos incendios que se generan fuera de sus predios forestales, de manera de colaborar en el combate de los incendios y poder apoyar a la ciudadanía para que se vea lo menor afectada posible. Y estamos trabajando ahora en una línea un poco más incipiente a través de la CPC, en un convenio que tenemos con la CPC y Senapred, en ir incorporando la gestión del riesgo dentro de la gestión de las empresas, ¿no? Esto no es solo de estar mejor preparados para responder o responder de buena manera, sino que también incentivar estrategias de mitigación, de preparación y de vinculación con las comunidades, porque toda la actividad productiva está inserta dentro de un territorio de una comunidad donde se pueden hacer trabajos colaborativos y en conjunto para evitar la afectación hoy día estamos hablando de incendios, pero pueden ser otras amenazas que nos afectan en cada una de las regiones y los lugares donde se desarrollan estas actividades. Alicia, aquí hay una acción coordinada y Senapred está arriba, digamos, liderando, coordinando todo o no. ¿Quién está coordinando? Sí, nosotros como Senapred somos el organismo coordinador de este sistema. Ya, Esa es nuestra ya. una de nuestras principales funciones, definido por ley, es que Senapred es el organismo coordinador de todo este sistema. Ya. Entonces, coordinamos capacidades, coordinamos recursos, coordinamos instituciones y vamos aglutinando todos estos esfuerzos. Ya, y CONAF y todas las instituciones están bajo el alero, digamos, de esta coordinación, ¿sí? Correcto. ¿Cómo, no sé si se establecen compromisos, por ejemplo, de cara a esta temporada 2024-2025?
¿Hay compromisos establecidos o metas a lograr? Sí, sí, en esta estrategia, como le comentaba, que es donde hemos ido consolidando toda la acción que se comprometen los distintos ¿Ya? organismos. Son 23 instituciones las que forman hoy día parte de esta estrategia. ¿Ya? Se establecen compromisos, ¿Ya? sí, 23 instituciones públicos, privados y también, como le ¿Ya? decía, comunidades preparadas, que se establecen compromisos en tres ejes: el de preparación, el de respuesta y el comunicacional. Y todo esto se pone con plazos, productos concretos y le vamos haciendo seguimiento permanente al cumplimiento de ello. Por ejemplo, se establece una meta de construcción de cortafuegos para este periodo, que es un esfuerzo conjunto entre el MOB, entre las empresas concesionarias, los municipios, CONAF, etcétera. Se establece una meta y se va haciendo monitoreo de esa meta para ver cómo se cumplen. Este año nos hemos comprometido con un poco más de 3.500 kilómetros lineales de cortafuegos, ¿no? Entonces, le vamos haciendo seguimiento a partir de lo que nos van reportando los distintos organismos que se han comprometido en ese esfuerzo, y le vamos haciendo seguimiento dependiendo de las fechas que se han establecido. Hay otras vinculadas a el número de brigadas que se van conformando, la llegada de las aeronaves, capacitaciones, planes, etcétera. Hay un sinnúmero de actividades. ¿Qué es lo más que dirías tú destacado o a qué se le ha puesto más foco en términos de medidas, justamente considerando la situación de años anteriores? Sí, mira, hay un fuerte foco en la prevención, como le decía, ¿no? Ya. El año pasado también hicimos esta estrategia y si Y bien dentro de había... la prevención, perdón, dentro de la prevención están estos cortafuegos, ¿verdad? Que hemos, Claro, claro. hemos estado viendo que, por ejemplo, eso a mí me llama la atención. Eso se está dando, se está trabajando mucho más, digamos, que en años anteriores. Todos los años se trabaja en un plan nacional de cortafuegos, ¿no? ¿Ya? Este año lo que se hizo fue incluir a una región, normalmente era entre Coquimbo y Magallanes. Hoy día lo estamos haciendo desde Tarapacá a Magallanes, porque la amenaza de incendios se ha ido corriendo hacia el norte también. Ya. No teníamos incendios en Atacama Toda la y hoy día razón. tenemos incendios en Atacama, entonces hemos también ido incorporando más regiones. En la estrategia de este año tenemos 44 acciones o compromisos concretos vinculados al eje de prevención y 43 al eje de preparación a la respuesta. Entonces estamos tratando de hacer un esfuerzo mayor sin descuidar la respuesta, porque sin duda no hay que ser ingenuos de que incendios vamos a tener y tenemos que estar súper preparados y tener una respuesta rápida, oportuna, de manera que los incendios puedan contenerse rápidamente, pero hay mucho esfuerzo por generar acciones para prevenir que los incendios ocurran y generar acciones de mitigación. ¿Qué quiere decir esto? Limpiezas, preparación de infraestructura para que de haber un incendio, esta no se afecte, esta generación de cortafuegos, trabajo con las comunidades para definir sus planes de emergencia, etcétera. ¿Y el rol de las comunidades, cuál es y qué importancia tiene, Alicia? No, las comunidades son muy importantes porque, si bien es cierto, desde el Estado, desde Senapred, se coordina todo este sistema frente a la realidad que tenemos hoy día de territorios que pueden estar expuestos a incendios forestales. Sin duda los esfuerzos no son nunca suficientes. Y las comunidades primero conocen sus territorios, por lo tanto saben dónde están las zonas más de peligro, dónde se pueden generar una situación de incendio forestal. Por lo tanto, y además son importantes porque van concientizando sobre la importancia de la preparación y la prevención. Entonces ahí tenemos un trabajo muy, muy, muy fuerte. Son casi 600 comunidades hoy día en todo el territorio que están trabajando para generar sus planes, generar labores de cuidado de sus entornos, de evitar, no sé si se acuerda de esa imagen del verano de la comunidad Botania que estaba Sí, que era como un lunar que quedó sí, ahí verde, absolutamente. todo el Yo creo, resto. Bueno, yo fue, ese modelo. claro, yo creo que eso fue un ejemplo para muchos a seguir. Claro, bueno, ese es el modelo que se trabaja con las comunidades, de que la comunidad conozca su entorno, sepa cuáles son los riesgos que tiene y trabaje en relación a poder mitigar esos riesgos y se prepare. En esa comunidad
Lo que ellos decidieron implementar fue un sistema de alertamiento entre ellos, entre los vecinos y vecinas, y acciones de limpieza, para lo cual se les proveyó de algunas herramientas para poder hacer esas mantenciones, pero hicieron su plan, ellos evacuaron igual, Sí. de manera ordenada, anticipada, pero todas las medidas que tomaron evitaron que se vieran afectados por los incendios. Ese mismo modelo lo estamos trabajando en 600 comunidades con el apoyo de Cáritas, con el apoyo de USAID y con el apoyo de la empresa privada también que nos colabora. En 600 comunidades a lo largo del país. 600 comunidades a lo largo del país. Yo sé que suena mucho, pero son tantos los territorios que tenemos que necesitamos triplicarla o cuadriplicarla para que tengamos muchas comunidades. Eso puede hacer una gran diferencia frente a una situación de emergencia, de responder a tiempo, de saber qué hacer, y queremos avanzar hacia otras amenazas, porque no solo tenemos incendios en nuestro país, tenemos tantas otras que necesitamos que la gente también esté preparada. Ya vamos a hablar de eso. Estamos conversando con Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Alicia. Le pido que nos espere. A ustedes también. Volvemos de inmediato al agro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, sobre cómo nos preparamos, cómo estamos como país para enfrentar estos dramáticos, lamentablemente, eventos que se vienen, y no, como decía Alicia antes de irnos a la pausa, no solamente en el verano, sino que también durante todo el año. Y Alicia, el presidente Gabriel Boric anunció recientemente un aumento del 30% del presupuesto de Senapred. Quiero preguntarle, me imagino que es muy bienvenido, ¿en qué se va a traducir eso? Sí, por supuesto, estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido de la autoridad y del presidente para aumentar nuestro presupuesto. Nosotros como servicio, bueno, somos el continuador de la Oficina Nacional de Emergencia, ¿no? Del antiguo ONEMI. Sí. Y en el proceso de pasar de ONEMI a servicio se han definido una serie de desafíos de implementar este servicio y de poder actualizar, por ejemplo, cierta tecnología que venía arrastrándose con anterioridad. El 2010 se marcó un fuerte quiebre, digamos, en cómo se iba a administrar la gestión del riesgo en Chile después del terremoto del 27 de febrero, y se hizo una importante inversión en mejoras tecnológicas, en comunicaciones, principalmente centrado en ello. Pero desde esa fecha hasta ahora, la inversión para poder ir actualizando toda esa tecnología no había sido de manera permanente. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con desafíos de actualización, de mayor cobertura. La tecnología cambia muy rápidamente. Hoy día hay muchas cosas en el mercado, desarrollos que pueden ayudar a fortalecer los sistemas de alerta temprana, por ejemplo. Estamos trabajando en una actualización de ello. Estamos ampliando la red de radios que tenemos a través de un sistema P25 hacia el resto de las comunidades. Y así una serie de inversiones que nos van a permitir tener un sistema, ir robusteciendo y actualizando nuestro sistema, que es muy necesario para poder tener un monitoreo constante de las distintas amenazas que tiene nuestro país. Y parte de ese presupuesto adicional, Alicia, ¿ya se va a destinar a la actual temporada, que ya muestra también un aumento del 23% en la incidencia de incendio? Bueno, son mejoramientos que se van haciendo de manera permanente. La verdad es que el presupuesto, este aumento del 30, un poco más del 30%, es para el año 2025. Sin embargo, hemos estado trabajando en fortalecimientos, actualizaciones, mejores coordinaciones con los organismos, sobre todo los organismos de primera respuesta. Para el caso de los incendios forestales es la Corporación Nacional Forestal, pero también bomberos que van en una segunda línea, y también el Ejército o las Fuerzas Armadas, que también colaboran con brigadas para ello. Hay mejores coordinaciones, hemos actualizado nuestros protocolos, hemos hecho distintas reuniones para ir viendo los aprendizajes también del periodo anterior, de cómo mejorar eso. Si bien es cierto, hemos tenido mayor número de incendios a igual fecha que el año anterior,
tenemos menos hectáreas afectadas en comparación con la misma fecha del año anterior, lo que da cuenta de que hay una estrategia de poder llegar a los incendios mucho más rápidamente, poder combatirlos rápidamente de manera que no se conviertan en incendios más complejos, pero estamos súper conscientes también que el mayor número de incendios registrados empieza ahora, ¿no? Además con la incidencia del aumento de temperatura, menores humedades, más viento, entonces estamos trabajando en ello para poder tener una respuesta oportuna, mejores coordinaciones, fortalecimiento de las comunicaciones y sobre todo seguir haciendo estas campañas informativas a la ciudadanía para que nos colabore en esta tarea de evitar los incendios. Claro, y me imagino que un rol importante tienen las tecnologías y herramientas nuevas como el botón rojo, ¿verdad? De CONAF para responder a emergencias. Sí, bueno, el botón rojo es una metodología que desarrolló CONAF, como usted dice, que es una suerte de una fórmula que se hace a partir de varios indicadores y que ha sido muy útil porque tiene la ventaja de tener una cierta proyección en el tiempo. Nos permite anticiparnos, saber a 5 días cómo en los distintos territorios es posible que de generarse un incendio por las condiciones que presentan, pudiera complicarse, ¿no? Y eso permite planificar, permite adelantar recursos, mover recursos de un lado a otro en caso de que haya una zona que pudiera estar más compleja. Entonces es una muy buena herramienta para la planificación de la estrategia de combates que tiene CONAF, una muy buena estrategia para que los organismos de los sistemas regionales de prevención y respuesta se puedan coordinar en acciones preventivas, en acciones de salir al territorio, de monitoreo, de manera de detectar los focos de incendio de ocurrir de manera muy temprana. Alicia, y hay eventos que son, no sé me imagino que ustedes los estudian, los monitorean, hay algunos que son más, porque claro, decías tú que no solamente los incendios, sino que muchas otras eventualidades pueden ocurrir y muchas de esas otras eventualidades tienen relación con el cambio climático, con condiciones adversas del clima que de repente nos juegan mala pasada. Cómo se estudia eso? ¿Se adelanta alguna política en ese sentido? Bueno, nosotros monitoreamos 24/7 todas las amenazas que tiene nuestro país a través del trabajo que hacen los organismos técnicos que monitorean amenazas. Por ejemplo, NAF monitorea la amenaza de incendio, pero el Centro Sismológico la de sismo, el CHOA la de tsunami, la DMC, todos los eventos hidrometeorológicos y así. Tenemos una serie de organismos técnicos que una de sus funciones es el monitoreo de esa amenaza. Nosotros tenemos en cada región una unidad de alerta temprana y aquí también en el nivel nacional que está con esta información en línea mirando qué está sucediendo en relación a distintas amenazas que puedan afectar los volcanes a través de Cernagiomina, etc. Por lo tanto, hay un monitoreo permanente. Dependiendo de si se activa alguna de estas amenazas, se van escalando los niveles de alerta. La alerta que nosotros emitimos tiene la función de avisarle a la ciudadanía, de advertirle a las personas que existe el riesgo potencial de, si es que está en ciertos niveles o si ya finalmente hay alguna afectación, escalamos hasta una alerta roja. Por lo tanto, esto se monitorea constantemente. Hay protocolos con cada uno de estos organismos para establecer los flujos de información, los umbrales de peligro, etc. Y además hay planes regionales, provinciales, y estamos trabajando fuertemente para que las comunas también tengan todos sus planes de respuesta, que es en el fondo definir cuál va a ser la estrategia de respuesta de ese organismo, vale decir, de ese municipio, de la provincia, de la región, frente a una situación de emergencia, y ahí se coordinan una serie de instituciones que tienen alguna competencia o alguna responsabilidad en la respuesta. Ese es como en resumen nuestro día a día, ¿no? Estamos todo el día monitoreando, avisando, alertando, coordinándonos con los otros organismos para poder responder adecuadamente, y en paralelo hay un trabajo fuerte también todos los días de preparación, trabajo con comunidades, generación de recomendaciones, etc. ¿Cómo evalúas tú, Alicia, el nivel de preparación del país? Ya, bueno, lamentablemente con cada evento, con cada desastre, me imagino que se sacan lecciones y se va aprendiendo. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo consideras tú que estamos en términos de preparación?
Mire, yo creo que tenemos una muy buena preparación y cultura frente a la amenaza sísmica, ¿no? Hay mucha cultura de eso, la gente en general sabe qué hacer frente a un sismo, sabe que si está en el borde costero y no puede mantenerse de pie, tiene que evacuar hacia zonas altas porque existe un riesgo de tsunami. Creo que tenemos que seguir avanzando para tener ese mismo nivel de preparación en otras amenazas que probablemente no son tan frecuentes como los volcanes y que no necesariamente están en todos los territorios de manera igual, y tenemos que avanzar a tener esa misma cultura para eventos hidrometeorológicos, para los incendios forestales, y en eso están todos nuestros esfuerzos, pero yo diría que en general en Chile hay cada vez más conciencia frente a las amenazas que estamos expuestos como país y un mayor involucramiento de la ciudadanía en el trabajo de preparación, que eso es muy importante. Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, muchas gracias, muy amable por haber conversado con nosotros aquí en El Agro en esta oportunidad. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros de esta manera también estamos llegando al término de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, que disfruten lo que resta de este fin de semana. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño